Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, capítulo 4, versículo 7. Yo quiero que usted lo tenga ahí. Ahí téngalo porque vamos a estar leyendo esa escritura. Vamos a hacer una recopilación de lo que hemos estado estudiando en toda esta hermosa carta. Estuvimos viendo que Pablo en sus primeros versículos, Pablo saluda a la iglesia, y no simplemente saluda a la iglesia, sino que Pablo da gracias a Dios por esta hermosa iglesia. Y Pablo los halaga por tres elementos en los cuales ellos vivían y ellos practicaban, que eran su fe, su esperanza y su amor. Su fe en la persona de Cristo Jesús, la esperanza en Cristo Jesús y el amor que existía entre ellos como familia espiritual. Y no solamente como familia espiritual, sino en relación a aquellos que no conocían del amor de Cristo. Y no solamente estuvimos viendo eso, sino que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosa, igualmente porque se habían levantado filosofías, pensamientos que iban en contra de la deidad de la persona de Cristo Jesús. ¿Qué es la deidad de la persona de Cristo Jesús? Tal vez usted se puede preguntar. Bueno, la deidad quiere decir que Dios, el Señor Jesús, fue 100% hombre y 100% Dios. Y negaban y querían refutar esta gran verdad. Y Pablo habla a la iglesia de Colosa afirmando al creyente que la deidad de Jesucristo, y no solamente de la deidad de Jesucristo, sino que cuando Pablo habla a la iglesia de Colosa y hace referencia a la deidad de Jesucristo, Pablo pone el ejemplo de la muerte y de resurrección de Cristo. Así como el ser humano muere, es sepultado, pero la diferencia de la divinidad del Salvador Jesucristo es de que fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Y Pablo hace referencia al creyente y les dice: Cristo Jesús no solamente murió por ustedes, fue sepultado, sino que Él resucitó. Y ahora ustedes que han creído en Cristo Jesús, usa la analogía igualmente diciendo: ahora ustedes han sido sepultados, pero no se han quedado sepultados, sino que ustedes han resucitado en novedad de vida. Y esa es la vida que Cristo Jesús ofrece. Y Pablo también está hablando y hace referencia a que en esa persona de Cristo y divinidad de Cristo, deidad de Cristo, el hombre, el ser humano puede tener o estar completo. Y habla de la plenitud en Cristo el creyente, porque había entrado esas filosofías que requerían y enseñaban de que el hombre necesitaba, aparte de la fe, necesitaba realizar otras acciones, otras obras para alcanzar salvación. Y Pablo le dice: no hay necesidad de esos asuntos. Ahora ustedes en Cristo están completos. En nuestros tiempos, si lo contextualizamos, la gente, la juventud está buscando un sentido de su vida en placeres, en lujos, trabajo, esfuerzo, profesiones, y llega el momento que entre más busca, más se hunde. Y Pablo le dice a la iglesia de Colosa: lo que ustedes necesitan para sentirse completos es Cristo viviendo en ustedes. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy. Nuestra sociedad necesita tener la experiencia no religiosa, no tradicional, sino tener la experiencia de conocer a Jesucristo resucitado y dejar vivir la vida de Cristo en Él. Y esto es lo hermoso, que Pablo hace referencia a la iglesia de Colosa. No simplemente dice que Cristo Jesús ha resucitado, pero ¿para qué resucitó Cristo? Jesucristo resucitó para traernos libertad, igualmente de la condenación del pecado. Jesucristo resucitó para librarnos del poder de la muerte y del poder de la condenación. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia de Colosa: en Cristo no solamente están completos, sino que en Cristo ustedes son libres igualmente. Pablo habla a la iglesia de Colosa y no simplemente les dice están completos, son libres, sino que también les da una posición. Y esta posición está hablando en la relación de la unión del creyente con Cristo Jesús. Gloria a Dios, levanta su mano y dígale: gloria a Dios, porque yo no soy una persona independiente, no soy una persona obsoleta. Ahora Cristo es parte de mi vida, no estoy solo, no estoy sola. No soy una madre soltera solo criando mis hijos. No, Cristo está contigo si Cristo vive en ti.
Si eres un esposo, Cristo está en ti, tú estás lidiando, tú estás forjando una familia, una generación. Esa unidad que Cristo hace en el creyente, una posición, pero esta posición no la obtenemos nosotros por nuestra tradición, nuestra religión. Esta posición Dios la da a nuestra vida por la unión que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, si hemos sido sepultados, también hemos sido resucitados. Ahora el creyente igualmente ha sido posicionado en el ámbito espiritual. Igualmente la palabra del Señor nos enseña que nosotros como creyentes estamos sentados igualmente donde está Cristo sentado. Habla de esta posición y de esta hermosa unión del creyente. Por eso, yo cuando enseño la palabra y cuando yo predico la palabra, yo no me enfoco en la religión, en la tradición. Yo siempre enfoco la escritura en este sentido de que el ser humano puede tener una comunión, puede tener una unión con Dios el Padre a través de Jesucristo. La religión no nos va a unir a Cristo. La religión no nos va a unir al Dios el Padre. La religión nos aleja más de Dios, pero el camino que Dios mismo ha abierto para el ser humano es la persona de Jesucristo. Mire, y esto es lo hermoso, que no simplemente nos ha unido en Cristo, en su muerte y su resurrección, sino que también en su exaltación. Tenemos una esperanza nosotros como creyentes. Que el día que nosotros partamos igualmente de esta tierra, joven, señorita y anciano, no importa cuál sea nuestra edad, porque la muerte toca, no importando la edad y no importando la posición económica tampoco. Es una realidad del ser humano. Y cuando se quiere hablar de la muerte, todos le sacamos la vuelta. Porque no queremos hablar de ello y porque también es fea, ¿verdad? Nos han pintado la muerte como algo feo. Pero esto es lo hermoso, que a través de la muerte el creyente recibirá la exaltación porque ya no va a lidiar con las cosas carnales de este mundo. ¿Cuánto pueden levantar su mano y decir, Señor, gracias por esta hermosa bendición? Gracias porque ahora en ti, Señor, tengo una exaltación y este es el fundamento sobre el cual se edifica nuestra fe terrenal. Nosotros vivimos en esa vida, nuestra vida cristiana, sabiendo que llegará el momento donde nosotros seremos exaltados. Así como Dios el Padre exaltó a Jesucristo, nuestro Padre, de acuerdo a Juan 1:12, que dice que a todos los que creen en su nombre, a aquellos que lo reciben, les da el derecho de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Son creación de Dios, y todos aquellos que reciben el sacrificio de Cristo Jesús, que reconocen su pecado y dicen, Señor, entiendo y comprendo que solamente tú viniste y muriste en una cruz para perdonarme mis pecados, lo comprendo, lo acepto, quiero aceptar esa verdad en mi vida. Eso nos constituye hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos el día de hoy? ¿Cuántas hijas de Dios tenemos el día de hoy? Dígale, gracias Señor porque tú me has escogido, gracias Señor. Y esto es lo más hermoso, mis amados hermanos, que esto es lo que nos anima a nosotros como creyentes, a ser fieles al Señor, amar a la iglesia, amar a nuestros hermanos en Cristo, igualmente predicar el Evangelio. Y con esto hablamos de casi en la conclusión de la semana pasada, que la conducta del creyente es meramente el núcleo o lo importante para la evangelización. Porque estuvimos viendo y Pablo le dice a la iglesia de Colosa, hey, hay personas allá afuera que los están observando, los están viendo, los están contemplando, están escuchando cómo ustedes hablan, están visualizando cómo ustedes se comportan. Y el propósito de la carta igualmente es que muchos conozcan del amor de Cristo y de la fe y de la esperanza que hay en Cristo Jesús. La conducta del creyente es el medio de evangelización el día de hoy. Gloria a Dios por esta palabra, porque esta palabra nos enseña las disciplinas espirituales, cómo nosotros como creyentes vamos a vivir y vamos a hablar. Y estuvimos hablando la semana pasada. Pablo hace referencia que nuestras palabras deben ser sazonadas. ¿Cuántos de ustedes les gusta la sal? Como si hay comida sin sal, como que... Yo no sé si usted es como su servidor, pero a mí me sirven y lo primero que hago es... Y mi esposa me dice, ¿no la has probado? Dije, entonces yo le digo, es que conociéndome a mí, de lo dulce que soy, necesita más sal.
Pero algo bien interesante que Pablo dice, y hemos aprendido, hay varias analogías que se puede usar la sal. Hemos aprendido que la sal preserva, hemos aprendido que la sal también produce sed, hemos sabido que la sal sana y sucesivamente. Pero yo meditaba esto, yo decía, Pablo fue muy exacto cuando dijo que sus palabras sean sazonadas. En otras palabras, hay un nivel, hay un control de toda nuestra manera de vivir. En otras palabras, no seamos salados. Porque las cosas cuando son saladas ya no sirven, ¿verdad? Usted no se ha comido una comida así salada, que no pierde aún el sabor. Y Pablo está diciendo, usted no permitan que ustedes sean personas saladas. En otras palabras, que cuando usted llegue a la reunión donde no están los creyentes, no van a decir, oh, ya llegó el hermano, ya llegó la hermanita, ya llegó el cristiano, ya llegó el pastor. Qué bueno sería que cuando uno llegue a la gente donde no son creyentes y que digan, ya llegó el hermano, porque ellos saben que usted puede traer una diferencia a ellos. Pero qué triste es que cuando nosotros seamos rechazados. Así que Pablo dice, sus palabras sean sanadas. Y eso es lo último más o menos que va terminando. Dice el versículo 6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Eso es lo que terminamos. El versículo 6 de Colosenses 4:7. Bueno, y ahora rápidamente vamos a entrar a los puntos. Lo único que he hablado es la introducción. Me emociono cuando hablo de la escritura y sobre todo de la posición que Cristo nos ha dado en nosotros. Entonces, la lectura central la encontramos en Colosenses 4:7 al 18. Y quiero poner este pensamiento en su corazón y en su mente. El éxito del apóstol Pablo no fue debido al conocimiento de las escrituras, ni mucho menos por su elocuencia. Cuando nosotros vemos las escrituras y vemos todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, nos quedamos anonadados, sorprendidos cómo Dios usó el apóstol Pablo. Pero estos versículos que nosotros vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Pablo realizó no lo hizo solo. Levante su mano y dígale, gracias Señor, porque no me has llamado a hacer las cosas solo. Dios no nos ha llamado a ello. Así que el éxito del apóstol Pablo no fue debido a su conocimiento, no fue debido a su elocuencia. El éxito del apóstol Pablo consistió por la calidad de personas con las cuales él se rodeó. Esto es muy importante. Y Pablo nos va a hablar acerca de ello. Pablo fue un apóstol muy exitoso, pero ahora Pablo va a resaltar el por qué él ha sido exitoso. Claro, Dios ha sido con él. Dios lo ha escogido con un propósito, pero también él necesitaba personas a su alrededor para llevar y cumplir su misión. Pablo también, el éxito de Pablo se llevó a todos aquellos con los cuales él compartió su trabajo ministerial. El trabajo ministerial, mis hermanos, se comparte. Y gloria a Dios por esta iglesia. Gloria a Dios por esta hermosa familia. Y ustedes me conocen por 18 años, los que tienen conmigo 18 años. Yo soy las personas que creo en las personas, enseño a las personas que enseñen, que sirvan, que realicen algo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Pero todos nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que se les da esa oportunidad y tienen una agenda personal y realizan su propia agenda personal. Pero en lo que concierne a mí, estoy consciente de que mi trabajo ministerial yo no lo puedo realizar solo. Necesito los maestros excelentes que tenemos el día de hoy. Necesitamos las personas correctas para estar recibiendo a la gente. Necesitamos músicos, necesitamos gente que nos ayude a llevar este tiempo de alabanza y oración. Yo no lo puedo hacer solo. Lo hice al principio. Tenía pelo rubio, largo. Me peinaba así no sé si les he contado. Voy a hacer un paréntesis. Había una hermana. Estábamos visitándolo, estaba viendo ¿cómo se llaman las carpetas de fotos? Un álbum de fotografías. Y estaba viéndolas y estábamos viendo las fotos de la iglesia cuando nosotros empezamos y decía, ay, mira el pastor López, ay, mira, y luego le hacen una vuelta así y dice, ay, mira el pastor López. El ministerio se lo comió. Dijo, mira, aquí está perdiendo el pelo, ya lo tiene blanco, y se fue para...
Pero el ministerio, mis amados hermanos, no lo podemos realizar solo. Yo no lo puedo realizar solo. Tengo la ayuda de Dios, tengo la dependencia de Él, medito la escritura, sí, pero yo dependo de ustedes. Yo necesito de hombres y mujeres leales al ministerio, leales al Señor, para que me ayuden a llevar la obra de Cristo. Y Pablo nos va a enseñar el éxito de toda empresa, de toda compañía, de ministerio, de familia, depende de la asociación de las personas correctas. Se requiere de la acción de todos los integrantes de esta familia. El éxito de un matrimonio no depende del hombre o de la mujer o de los hijos, depende de todos. Todos tienen una responsabilidad. El éxito de una empresa no depende del administrador ejecutivo. Depende de aún los trabajadores, aún aquel que barre, aquel que limpia. Es necesario, es importante aquel que limpia y pone en orden, porque si hay una empresa, están trabajando y hay una basura ahí, puede ocasionar un accidente. Todo es esencial para que en una compañía, en una empresa, en un ministerio y aún en la familia haya éxito. Es necesario asociarse con las personas correctas y todos tienen que involucrarse. Y Pablo nos va a hablar en relación a eso. Pablo, mis amados hermanos, cuando hace referencia a esto, Pablo fue un excelente predicador, Pablo fue un excelente ganador de almas, pero también Pablo supo ganar buenos y fieles amigos. Lo voy a repetir otra vez. Pablo fue un exitoso al predicar el evangelio por todas las personas que se rodeó, pero también, aparte de que Pablo era bueno para ganar gente, bueno para ganar el inconverso para Cristo, no para él, no para el ministerio del apóstol Pablo, sino para el reino de los cielos, también Pablo supo ganar buenos y fieles amigos. Pero entre paréntesis, puse yo en mi escritura, aunque él se esforzaba por escoger buenos colaboradores, se equivocó un par de veces. Y lo vamos a estar viendo durante estas semanas. Cuando eligió a Demas, cuando eligió a Juan Marcos, que Juan Marcos, cuando empiezan a realizar Pablo y Bernabé su primer viaje misionero, va Juan Marcos, y cuando vio que las situaciones se ponían difíciles y duras, él mejor se retractó y dijo: yo me voy para mi casa. Y vamos a estar viendo también de otro personaje que se llama Demas. Y si usted quiere estudiarlo en su casa más detenidamente, lo animo para que lo realice. Así que el éxito, mis amados hermanos, que vamos a estar viendo en estas semanas, está determinado a las personas con las cuales nosotros nos vamos a relacionar. Rápidamente observaremos estos principios, mis amados hermanos, mis amigos, y los vamos a aplicar a nuestra vida diaria. En la familia, en el matrimonio y aún en nuestras amistades. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que a mí se refiere, dice Pablo, cuando termina dar instrucciones al creyente de cómo debe de vivir, después de que él termina dando estas instrucciones de vivencia del creyente, dice: bueno, pasando a otro tema, todo lo que a mí se refiere, yo ya les he hablado a ustedes cómo deben comportarse, pero ahora voy a hablarles de mí. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para que esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de la cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, el llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión, está hablando que eran judíos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. 14. Os saluda Lucas, el médico amado,
y demás. Interesante, ¿verdad? Pablo tenía un poder para hacer milagros, igualmente sanar, traer sanidades, pero andaba acompañado de un médico. También fue inteligente Pablo. Dice: saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta de Colosa haya sido leída entre vosotros, hacedla que también se lea en la iglesia de la Odisea, y que la carta que he mandado a la iglesia de Odisea la lean también vosotros ahí en Colosa. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Dice al final del 18, la salutación o el saludo de mi propia mano, de Pablo. Y dice: acordaos de mis prisiones, la gracia sea sobre vosotros. Voy a hablar simplemente de estos dos personajes, del primero, del versículo 7 y el 8. Todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico. Mire lo que habla. Pablo habla, identifica a Tíquico, los adjetivos que pone en él. Y no solamente en él, sino también en Onésimo. Dice: Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico es amado, es fiel y es colaborador, trabajador. Tiene estos tres adjetivos. El 8 dice: cual también de vosotros ha enviado, el 9, perdón, y dice Onésimo, y otra vez, amado, fiel hermano, que es uno de vosotros. Qué hermoso, mi amada familia Foni en español, mis amados oyentes, qué hermoso es tener personas en las cuales tú puedas confiar, en las cuales tú puedas compartir tus necesidades, tus situaciones íntimas, tus cargas, y ser animado cuando tú abres tu corazón. Ahora Pablo va a abrir su corazón. Pablo estaba interesado que la iglesia de Colosa y la iglesia de la Odisea igualmente conocieran su situación, porque recuerden, Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba escribiendo estas cartas, y estas cartas se le llaman cartas de la prisión. Y Pablo se encontraba en la prisión, y a Pablo, él creyó que era necesario que la iglesia supiera de su condición. Mis amados hermanos, no hay nada malo en que nuestros hermanos en Cristo conozcan mis debilidades, mis necesidades. Pero sí es muy importante que nosotros sepamos con quién vamos a compartir nuestras necesidades, con quiénes vamos a compartir nuestras derrotas y nuestros fracasos. Tienen que ser personas que cuando escuchen nuestro corazón, nuestra tristeza, nuestra amargura, sean personas que puedan traer ánimo y fortaleza a nuestro ser. Si es una situación familiar, si es una situación en el matrimonio, tal vez en el trabajo, en la empresa, en donde Dios te haya colocado, es importante y es hermoso y es alentador tener personas en las cuales tú puedas confiar. Y es difícil encontrar personas que puedas confiar. Eso no se aplica en el matrimonio, porque a veces dicen: ay, ¿tú quién eres? Too late. Yo hace 28 años le confié mi vida, si puedo decirlo, a mi esposa, y desde entonces no me ha dejado sin comer. Pero qué hermoso, Pablo está hablando, lo hermoso primero es de tener una familia espiritual, tener personas en las cuales tú puedas recurrir a abrir tu corazón y llorar. Es hermoso tener personas a las cuales tú quieres recurrir y celebrar tus victorias. Pablo está hablando a la iglesia y dice: hey, todo lo que se refiere a mí, he escogido a Tíquico y he escogido a Onésimo. He tenido la suficiente confianza con ellos para desbordar mi corazón, para que ellos vayan y den la noticia. Él sabía, Pablo sabía que su información o su condición no iba a ser alterada, no iba a ocasionar un chisme, no iba a ocasionar un malentendido. Pablo escogió las dos personas correctas y dice: es primero amado. Amo a estos dos varones. Qué hermoso es que nosotros como iglesia podamos experimentar ese verdadero amor genuino, ágape entre nosotros hermanos. Es necesario que nosotros como familia espiritual vamos a entender esto. Y no solamente en nuestra familia espiritual, sino todas las demás iglesias, en las congregaciones locales.
que podamos entender este gran amor. Pablo escogió estos dos hermanos y no quiere decir que los que vamos a estar hablando más adelante Pablo no los amaba, sino Pablo los escogió para un trabajo específico. Eso no quiero decir tampoco que todos van a amarse, sino que usted va a ser sabio, inteligente. Mire, usted no puede luchar solo, usted no puede enfrentar sus preocupaciones, sus ansiedades, sus aflicciones, solo o sola. Busque a hombres y mujeres que puedan alentarle. ¿Y cómo se va a dar cuenta usted? Se va a dar cuenta por su fruto, porque son personas de oración y son personas de la Escritura, que cuando usted venga con ellos van a decir, oh, mire hermana, mi hermano, fíjese que esto me aconteció, ok, vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Te parece si oramos y pedimos al Señor dirección? Pablo, mis amados hermanos, nos hace referencia a nosotros, dice, hey, es hermoso tener personas en las cuales puedas confiar. Mire lo que dice de Tíquico. No solamente, ¿por qué dice es amado? ¿Por qué dice que es fiel? ¿Y por qué también dice que es ministro? Dice Tíquico, de acuerdo a la historia, la narrativa histórica de la vida de Tíquico. Tíquico compartió la prisión con Pablo. Tíquico era su hermano amado porque había experimentado los dolores juntamente con Pablo. Tíquico estuvo dispuesto a quedarse con Pablo aún en prisión. Tíquico estuvo dispuesto a quedarse con Pablo aún en las situaciones difíciles. Qué hermoso y qué alentador es tener hermanos creyentes a tu lado, que cuando las cosas parecen estar en contra tuya, tienes personas fieles. Y no simplemente fieles, sino también tienen personas serviciales. Tíquico no escogió un camino fácil. Tíquico escogió el camino correcto. Y el camino correcto es quedarse a sufrir junto con el apóstol Pablo en prisión. No simplemente Tíquico fue amado, sino que Tíquico decidió compartir, como dije al principio, ese dolor y esa experiencia. Por eso Tíquico era el persona correcta para hablar de la situación del apóstol Pablo. He visto a Pablo sufrir, he visto a Pablo llorar, pero he visto a Pablo vivir y consolarse en el amor de Jesucristo, su Salvador. Tíquico podía hablar y dar testimonio de lo que Pablo estaba haciendo referencia. En otras palabras, Tíquico representa una persona que siempre está al lado contigo y nunca va a mentir por ti. Tíquico es la persona que ha vivido contigo, pero siempre va a decir la verdad de la experiencia contigo. Y doy gracias a Dios por estas personas que pueden estar con nosotros en tu familia, en tu matrimonio, en la empresa, en la compañía. Y son personas que han pasado contigo en medio del sufrimiento, y cuando hay la tarea de hablar de la situación, pueden decir las cosas exactamente como son sin alterar. Y Tíquico fue una de las personas, por eso Pablo dice, él es fiel, es digno de confianza. No solamente eso, sino Onésimo habla de las mismas cualidades, los mismos adjetivos calificativos que hace con Tíquico. Y esto nos enseña, cuando involucramos a Onésimo, nos enseña que la tarea que nosotros vamos a realizar o que se nos ha encomendado, primero debe de ser de un mismo sentir. Ambos eran amados, ambos eran fieles y ambos eran servidores. Por eso la palabra del Señor dice, no pueden trabajar dos personas en yugo desigual, que tengan pensamientos diferentes, que tengan metas diferentes. Es imposible trabajar. Y Pablo entendió esta gran verdad y escogió a estos hombres con sus mismas cualidades, con sus mismos adjetivos calificativos para realizar la tarea, porque Pablo sabía y entendía que necesitaba, y aún en la mentalidad judía,
para que uno fuese testigo de algo, tenía que haber uno más. No simplemente aquel que venía y acusaba, sino que tenía que venir alguien más que respaldara la acusación. Y Pablo, igualmente con esa mentalidad, siendo judío, no simplemente envía a Tíquico, sino envía también a Onésimo como testigo de lo que Tíquico va a hablar igualmente. Porque en el versículo 9 dice, con Onésimo, el amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Todo lo hará a saber. Es interesante. Cuando nosotros vemos la escritura y podemos entender el gran amor que tiene nuestro Dios en relación hacia el pecador, en relación a la iglesia, es muy importante que nosotros como iglesia podamos visualizar la gran tarea que nosotros tenemos de predicar el evangelio. Amada familia, Foni en español, Dios no simplemente nos salvó, Dios no simplemente nos liberó de las cadenas de la condenación. Dios nos llamó a predicar su evangelio. No nuestro evangelio, no lo que usted piensa y cree, sino lo que es lo que dice la palabra. ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos llevar a cabo? Voy a concluir con esto. Tíquico y Onésimo tenían una tarea de llevar un mensaje. Y la tarea de ellos era no alterarlo, cumplir esa tarea fielmente. Y nosotros, amada iglesia, me voy a dirigir primero a la iglesia, al creyente, nosotros tenemos una tarea de llevar el evangelio de Jesucristo hacia afuera. Nosotros podemos vivir el evangelio aquí con nosotros, pero allá afuera las personas necesitan ver el evangelio revelado en nosotros. Tenemos que ser fieles como Tíquico y como Onésimo al llevar nuestro evangelio, si puedo llamarlo, nuestro llamado de llevar el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, las buenas noticias. ¿Cómo ha sido tu fidelidad en tu trabajo, en la empresa, en la compañía? ¿Cuál es tu fidelidad al vivir tu vida cristiana con tus compañeros que no son creyentes? ¿Cuál ha sido tu amor hacia Dios demostrado en todo lo que tú haces en tu trabajo y en tu vida cotidiana? Otros pueden respaldar tu testimonio, otros pueden decir, yo doy testimonio de que realmente esta persona dice que es creyente, que es hija de Dios, y doy testimonio de que así lo es. Porque en una situación yo estaba con él y esto sucedió y él actuó no meramente con lo que era correcto, sino que actuó fielmente y no se retractó. O yo estuve presente porque él cometió un error y él reconoció, se arrepintió y fue restaurado. O yo soy testigo, sí, él dice ser creyente y yo puedo dar testimonio de que él fue, su verdad, su fe es legítima porque yo estuve presente y puedo dar testimonio de ello. Es desafiante para cada uno de nosotros. Y cuando yo hablo estas palabras, mis amados hermanos, igualmente yo las apliqué primero a mi persona. Es importante, amada iglesia, que nosotros seamos fieles al llamado del Señor. Pero no se pongan tristes. A ver, voltea el que está a su lado y dígale, es cierto. Voltea el que está a su lado, sonríale y sí, es cierto, el pastor está hablando de él mismo. Tenemos una gran responsabilidad, mis amados hermanos. Ahora, concluyo con esto. Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades. ¿A quién estás recurriendo? ¿Con quién estás yendo? ¿Con quién estás compartiendo? ¿Estás siendo edificado? ¿Estás siendo restaurado? ¿Estás siendo animado en esta situación? Esto es lo hermoso de ser parte de una familia espiritual. No todos lo sabemos, pero estamos dispuestos a ayudar, estamos dispuestos a buscar la solución a nuestras necesidades. Pablo va concluyendo su carta a la iglesia de Colosa, pero a Pablo le era interesante que la iglesia de Colosa conociese su condición.
y escogió las personas correctas para llevar este mensaje. La semana que entra vamos a estar hablando de Juan Marcos, vamos a estar hablando de Jesús llamado el justo, vamos a estar hablando de Lucas, igualmente vamos a estar hablando de Epafras y también vamos a estar hablando de Demas. Le animo para que en su casa usted lea estos versículos, medítelos y venga con su corazón listo el próximo domingo para cómo es que Dios me va a hablar a mi vida. Oremos. Padre, te doy gracias por la vida del apóstol Pablo, por su vivencia. Y cuando leemos, Señor, todas las cartas del apóstol Pablo, podemos decir que fue un gran hombre. Pero también cuando vemos entre las páginas de la narrativa bíblica, histórica del apóstol Pablo, nos damos cuenta del sufrimiento, el dolor, la desesperación, la angustia, el dolor que el apóstol Pablo sufrió por tu iglesia. Y ahora estamos leyendo nosotros, Señor, estas salutaciones finales del apóstol Pablo. Y Pablo, aún siendo el apóstol Pablo, él le dice a la iglesia y a sus colaboradores: yo necesito de ustedes. Necesito abrir mi corazón para que sepan cuál es mi condición, cómo me encuentro. Y también que ellos puedan ser animados y fortalecidos. Porque al final Pablo dice: recuerden mis cadenas. Recuerden que estoy en dolor, que estoy prisionero. Recuérdenme. Y Padre Dios, el día de hoy te damos gracias por esta enseñanza tan práctica, que a veces nos enredamos tanto en esta vida, enfrentamos los problemas y situaciones tal vez muchas veces solos, porque no tenemos personas en quien confiar. Padre Dios, permite que en nuestra familia Foni en español podamos crear este carácter de fiabilidad, de confiabilidad los unos de los otros. Padre Dios, que nosotros podamos, Señor, a ver esos hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, ancianos, que son amados, que son fieles y que son colaboradores. Padre Dios, gracias por esta hermosa palabra y estos hermosos alientos, Señor, que nos da el apóstol Pablo. No podemos vivir nuestra vida solos. Y podemos ver desde el principio, Señor, tú creaste al hombre y le hiciste ayuda idónea, hablando en una terminología antropológica, Señor, de que el hombre necesita la compañía de otro ser humano para sobresalir. Y la iglesia tuya, Señor, necesita de creyentes redimidos para seguir edificando y extendiendo tu reino. Señor, el día de hoy, si hubiese entre nosotros personas que no han tenido un encuentro contigo y sienten que están luchando su vida solos en esta tierra, permite que tu Espíritu Santo hable a sus corazones y les diga: tú no tienes que luchar solo, sola. Yo quiero ayudarte. Yo quiero ser parte de tu diario vivir. Y que esta persona, ya sea joven, señorita, anciano, anciana, puedan reconocer la necesidad de tu presencia en la vida de ellos. No una religión más, no una tradición más, sino la experiencia de tener comunión contigo. Y que pueda abrir su corazón, aunque tú todo lo conoces y todo lo sabes. Así, con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, quisiera hacer una pregunta. Si tú estás con nosotros por primera vez, segunda vez, y nunca has tenido la decisión o has hecho la decisión de poner tu confianza en la persona de Cristo Jesús, que fue la única persona que vino y murió en una cruz porque te amó y porque desea perdonar tus pecados. No solamente perdonarte tus pecados, sino librarte de la condenación que produce el pecado. Separación eterna de Dios, condenación eterna de Dios.
Yo te invito el día de hoy para que tú le digas al Señor Jesús: Señor Jesús, creo que tú viniste y moriste en una cruz porque me amaste y porque deseas perdonar mis pecados. Quiero que perdones mis pecados. Creo que tú viniste y moriste en la cruz del Calvario para perdonarme mis pecados. Lo creo. Y también te pido que tú mandes tu Espíritu Santo sobre mi vida para que dé testimonio de que soy hijo, soy hija tuya o tuyo. Padre Dios, no quiero enfrentar mi vida solo o sola. Quiero enfrentar mi vida o las situaciones de la vida en compañía tuya. Gracias por ser mi compañero fiel. Si tú hiciste esta oración, me gustaría que al final te acercaras conmigo y me dijeras: pastor, yo hice esta oración. Me gustaría igualmente tener una conversación contigo. Tú te encuentras aquí, amada iglesia, eres creyente ahora, pero no has sido fiel en la predicación del amor de Cristo. No has sido fiel en tu testimonio, en tu trabajo, en la empresa, en la escuela, donde tú te desarrolles. Pero tú quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero ser fiel. Quiero ser fiel en el llamado y en la tarea que tú me has dado de llevar las buenas nuevas. Dile, pídele perdón, dile: perdóname, Señor, por ser indiferente, por no tomar esta responsabilidad como tú me lo pides, pero dame la fuerza, dame la sabiduría para poder llevarlo a cabo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.